Bueno, creo que el gran tema de conversación, cuando menos en esta Ciudad de México y municipios conurbados, es la contaminación. De eso habla pues prácticamente todo mundo, preocupa mucho a la ciudadanía. En las redes esto empezó a calentarse el fin de semana y un poco el tema era la falta de una respuesta clara, contundente, un sentido de dirección a la ciudadanía de parte del gobierno de la Ciudad de México. Carlos. Así es, esto lleva ya varios días y lo que se ha percibido por parte de la gente es un pasmo, una inacción por parte del gobierno frente a unas condiciones de aire que, si bien se vieron recrudecidas por algo que no puedes prever, como son los incendios, los expertos llevan diciendo desde hace mucho tiempo que cosas así pueden pasar. O sea, esto no te toma por sorpresa, es decir, tienes que tener los protocolos listos, sobre todo si en enero, como sucedió, estas mismas partículas 2.5, que ahora todos las conocemos como el gran enemigo, la nueva mafia del poder, son las partículas 2.5 y entonces esas son las malvadas. Desde enero hubo un día en que se rebasó la norma. En enero las actuales autoridades supieron que no había un protocolo. Pasó febrero, marzo, abril, llegamos a mayo y seguían sin tener el protocolo. Es cierto que Miguel Ángel Mancera dejó en muchas atmósferas del gobierno una situación verdaderamente frágil. Pero también es cierto que este grupo político que está al frente de la Ciudad de México, ahora con Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum al frente, es el grupo político que lleva gobernando el Distrito Federal y luego Ciudad de México desde hace 22 años. Y que tuvieron una pequeña ruptura, que algunos se fueron a Morena y otros se quedaron en el PRD, pero son los mismos desde hace 22 años. Ella ha sido secretaria de Medio Ambiente, estuvo al frente de los segundos pisos, no invirtieron en el transporte público. Ella en campaña presumió toda esta experiencia de gobierno a nivel central, a nivel delegacional. El centro ambiental del CAME de la megalópolis sin director, los protocolos sin activarse. Me parece que demuestra una inacción, un pasmo, una decepción de la manera en cómo no ha sabido el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrentarlo. Pero no solo ella. ¿Dónde está Alfredo del Mazo con todo esto? Tiene millones de habitantes del gobierno del Estado de México que están en las mismas. Y como hay como chilangocentrismo en los medios de comunicación, de cuando pasa algo de esto, fundamentalmente nos centramos en buscar al gobierno de la Ciudad de México, los gobernadores del Estado de México, en donde, por cierto, también un mismo partido político desde hace, no digamos 22 años, décadas, se esconden. ¿Dónde está Del Mazo enfrentando esta crisis? ¿Y dónde está la secretaria de Semarnat? Que no aparece ni con los incendios, ni con el sargazo, ni con la vaquita marina, ni la contaminación. ¿Dónde está el secretario de Semarnat del gobierno federal? Entonces me parece que ha habido un abandono de los niveles de gobierno frente a una crisis brutal que genera daños terribles en la salud de la gente, doctor. Denis, ¿es una falta de respuesta o una mala comunicación de la respuesta? La primera en la que quiero discrepar con Carlos Loret es sobre el tema de la historia, digamos, de lo que han dejado los gobiernos, llamémoslo de izquierda, en la Ciudad de México. Los datos son extraordinarios porque la Ciudad de México tenía una historia de éxito en el combate a la contaminación. Los datos de los días libres de contaminación o de los días de buena calidad del aire, lo que pasó de 1993 al 2012 es una historia de éxito. Pasamos de tener un promedio de 60 y tantos días de aire limpio a llegar a que más de 2/3 partes del año tuviéramos aire libre en 2012. Había una historia de éxito. Lo que es increíble es ver lo que pasa de 2012 a la fecha. Se desbarranca la política de aire en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien tiene que investigarlo. ¿Fue corrupción en los verificentros? ¿Fue que se dejaron de tomar medidas? No tengo idea. O sea, realmente... El fallo de la Corte. El fallo de la Corte. Pero es lo que decía el gobierno entonces es que de un momento a otro entraron 500,000 de automóviles más en circulación. En fin. Pero bueno, lo que quiero decirte es, hay una catástrofe que ocurre en los últimos 6 años y que nos va llevando poco a poco a esta situación en donde todo lo avanzado regresa a 1993. Lo único que creo es, ¿qué es lo que falla concretamente ahorita? Falla
el hecho de que no tenga el nuevo gobierno una política nueva hacia las PM25? Yo creo que no. 2.5, perdón. Yo realmente lo que creo es que Claudia Sheinbaum, que me merece todo mi respeto, porque además creo que es un gran experimento de gobierno respecto al resto del país, es decir, es un gobierno de gente que sabe mucho, es un gobierno de técnicos, es un gobierno de especialistas, pero creo que Claudia Sheinbaum demostró que le falta política, este olfato político para que el sábado, cuando la ciudad está ya ahogada en humo, saliera ese día a hacer lo que hizo el día de ayer en la tarde a través de Facebook, decirle a la ciudad: no están solos. No están solos, vamos a tomar medidas. No existe un protocolo para las 2.5, pero en este mismo instante vamos a tomar medidas. Esa es la parte que creo que le falló. Obviamente los incendios pues no son su responsabilidad, ni tampoco la suma de temperaturas particularmente altas, vientos particularmente bajos. Cero humedad. Cero humedad. Esas no son condiciones que se le pueden achacar a un gobierno. El tema es el asunto de asumir políticamente el liderazgo, mostrar que estás por encima, o sea, que tú estás también respondiendo al problema. Y lo otro también es estas medidas de ayer de la CAME. Carlos tiene razón, la CAME está totalmente desmantelada. Pero la CAME no es gobierno de la Ciudad de México, es mucho más que eso, es interinstitucional. Por eso, vamos a pero llamarlo. no hay director de la Comisión Ambiental de la megalópolis, no lo han nombrado, pero tampoco estaban presentes el gobernador del Estado de México. ¿Dónde estaban Puebla, Tlaxcala? Porque se supone que esto es... ¿Por qué todos no esos convocaron? Por eso, es un desastre. Tenía que haber convocado el gobierno Pues de la Ciudad de no hay México, director convocó. de la ciudad o gobierno O sea, federal. Es el gobierno federal el que pero debió haber convocado. Es una suma de... Pero bueno, tiene razón. Desde el punto de vista institucional, el órgano encargado está desmantelado. La única persona que está sufriendo, evidentemente, el embate mediático del tema es Claudia Sheinbaum, y yo simplemente me diría, no es su responsabilidad, pero sí le toca políticamente hacer sentir que está. Y después, las medidas de ayer de la CAME, que las dio a las 8 y a las 3 de la tarde, en donde da medidas que solo lo saben ellos. Porque yo no entiendo muy bien cómo sales a las 3 de la tarde y a las 8 no cancelé las quemas agrícolas, pero ahorita a las 3 sí. Obviamente nadie sabe nada de eso, Polo. Entonces, Es un tema de comunicación, ahí pues sí. claro. Sí, a ver, Joaquín. Sí, Leopoldo, efectivamente es un tema de comunicación. Digo, independientemente de esta crisis, yo me acabo de enterar de la gravedad, como ocurre siempre en las crisis, ¿no? De estas partículas PM2.5 que resultan ser peores que el ozono. Pero el lunes me decía el ingeniero Hernández Onzón, que es el exdirector, el exgerente del Servicio Meteorológico Nacional. ¿A quién corrieron? A quien corrieron, sí, el primer día. Gobierno del... Sí. Me dice, a esta hora, al mediodía del lunes, llevamos 60 horas Sí. ¿sí? de contingencia de estas partículas PM2.5. Y yo dije, y no hay ninguna respuesta de gobierno. Y no la había habido, Leopoldo. Estamos hablando en realidad viernes por la noche, sábado, domingo y lunes. Viviendo algo que la verdad yo no lo recuerdo en esta ciudad, en esta intensidad y con esta duración. Bueno, en los 90s. Bueno, sí, vamos, pero ya estamos en la cuarta, en la 4T y en el tercer milenio. Leopoldo, lo que sentimos es un abandono de la autoridad, efectivamente, porque ante la gravedad de esto y que nos estaba afectando a todos, ¿sí? Pasó el viernes, perdón, pasó el sábado, pasó el domingo, empezó el lunes y la respuesta era silencio. Hablabas de... Boletines que mandaban por ahí que nadie se Sí, entera. en ese sentido, sí. Sí. Yo le tengo un gran respeto a Claudia Sheinbaum y quizá ella no es una política, pero tiene gente que le tenía que haber dicho, Leopoldo, oye, hay que salir. ¿Y dónde estaba el gobierno federal en esta crisis? Porque cuando hablamos de la CAME es el Estado de México, Puebla, Y además Tlaxcala, la situación en Morelos, Hidalgo, en Cuernavaca, Morelos, sí. o sea, O sea, no es, pero no tiene titular. Entonces, ¿dónde está efectivamente el gobierno federal a través de la Semarnat? Ausente, Leopoldo. Yo insisto, la falla fundamental es la falta de respuesta, de cercanía, de contacto, de lo que dijo en el video. Ayer. Al final, sí, no están solos. Pues esto tenía que haber sido el sábado en la mañana. Y cuando vamos a las recomendaciones de la CAME, dice, no fume. Yo quiero ver un fumador que haya dejado de fumar un cigarro. Me parece absurdo y además te lo dicen el martes. ¿Qué tenían? Para mí, algo fundamental era, hoy no hay clases porque fue el día del maestro, no hubo clases.
Pero desde el mismo lunes, el domingo tenían que haber anunciado que se suspendían las clases. Seguramente lo tienen que haber anunciado ya para este jueves y viernes. Pero lo que se vio es una ausencia de gobierno y de capacidad de respuesta. ¿Estás de acuerdo, Raimundo, o no? Yo creo ¿Cuál es que... no estar de acuerdo? Bueno, sí estoy de acuerdo. No estoy tan de acuerdo con Denise. Ok, bien. Yo lo Con Joaquín y con Carlos estoy muchísimo más de acuerdo. Yo creo que no sé si hay culpabilidades. Eso habría que determinar. ¿Y en dónde están las culpabilidades? Responsabilidades, sí. Sí es responsable Claudia Sheinbaum, como también son responsables todas las entidades que pertenecen a esta comisión, al CAME, a la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Lo que creo en el caso particular de la Ciudad de México es, me parece que aquí lo que estamos viendo es que la jefa de gobierno al final quedó atrapada en una contradicción. La contradicción a la cual todo el mundo llegamos, que es la contradicción de la vida real. Y aquí tenemos, por una parte, algunas de las acciones que se tomaron que llevaron a que esto se agravara, porque se agravó por lo de los incendios. ¿Qué tipo de acciones? La política de austeridad a rajatabla, sin hacer un análisis realmente de tus mapas de riesgos, en algunos casos, y en otro tipo de análisis que salen en otro tipo de escenarios, pero aquí, cuando hablo yo de la política, esta política de a rajatabla vamos a reducir presupuestos, es la reducción del presupuesto arriba del 30% a lo que tiene que ver con este tipo de contingencias, al despido de cerca del 50% de las personas que trabajaban en CONAFOR para apagar los incendios. Es decir, no es algo que viniera de la nada. Todos los años hay incendios, no nada más en México, los hemos visto perfectamente en California, y hubo aquí alertas de lo que venía. Se conoce cómo van a venir los climas, esos son los mapas de riesgo. Entonces, si hubo alertas de que venían fuertes la probabilidad de los incendios, ni siquiera se tomaron ese tipo de previsiones. Que tiene que ver con, también lo mencionaban, el despido el 4 de febrero del secretario ejecutivo de la CAME, sin haber colocado al nuevo responsable de la CAME. Y esto también lleva a que no se hizo nada en la Comisión Ambiental. Por lo tanto, no hubo ninguna reunión de los estados, de los responsables de este tema, en los días previos o en prepararse para esta temporada de altos calores y de bajas lluvias que nos lleva a esa parte. Entonces, esta idea de la austeridad republicana ya vimos que nos ha costado. Por eso no se pueden hacer las generalizaciones y ojalá hubiera una corrección en ese sentido. Y en la otra es, y aquí sí completamente de acuerdo con Denise, pues es una gran científica sin talento ni oficio político. Y lo que vimos también es que no supieron administrar la crisis y ahí entra la parte de la comunicación. A ver, ¿a quién nos importa si es la PM2 2.5 o es el PRM 41, que nadie sabe qué es, el Presidential Review Memorandum? Es igual, PM 2.5 a PRM 25 o PRD. O la resolución 247-248/2002, ¿a quién le importa de los ciudadanos? Lo que ven es una nata espantosa, donde el domingo apestaba la Ciudad de México. Eso es lo que importa. No si el PM2.5 con sus partículas y en la discusión del equipo cercano a Claudia Sheinbaum el lunes, tratando de justificar a partir de que no, pues si no llegó a los 190, sino está en 160, es absurdo. Es todo lo que te habla, es de una profunda incapacidad de cómo poder gestionar lo que es un gobierno. Entonces, ¿cómo viene la administración de crisis? El viernes que arranca todo esto, es que declarar una contingencia ambiental tiene costos políticos. Entonces no declaremos una contingencia ambiental. Digamos, escóndanse ustedes, no cocinen. No salgan a la calle. Sus carros sí. No fumen. Los carros pueden salir a la calle, pero ustedes no. Entonces utilicen sus carros a control remoto. Es el absurdo de los absurdos.
no supieron cómo generar esto, no saben cómo manejar una comunicación, cómo generar Éramos en la India. comunicados y cómo generar la presencia de la jefa de gobierno, que además no es, aquí vuelvo, no es su culpa, es la responsable, y ella tenía que haber dicho lo que hizo el lunes, el sábado pasado. ¿Qué pasa? Pues que ella es subsidiaria del presidente de la República. Y el presidente de la República no se metió porque estaba atento en otras cosas, como debe ser su actividad, no entró al rescate y ella se nos hundió completamente. A ver, René. Híjole, a ver, yo creo que estamos en una coyuntura donde yo digo que se mezcla la naturaleza del poder con el poder de la naturaleza. Y pone en evidencia la incapacidad de elaborar políticas regionales de largo alcance. 6 puntos, Leopoldo. 1. Las partículas menores se miden desde el 2003 y en el 2017 se estuvo a punto de elaborar el protocolo de qué hacer cuando éstas se disparan. ¿Por qué no se hizo? Porque el principal productor de PM2.5 es el Estado de México, es decir, el gobierno de Alfredo del Mazo. Y de hecho, desde el 2000, se miden desde el 2003 y se hacen públicas desde el 2017. Entonces, no es un problema de la Ciudad de México, es un problema de la zona metropolitana, de la megalópolis, que es lo que quiere decir la CAME, Comisión Ambiental de la Megalópolis. Entonces, ahí hay un factor. 2, el encargado de ProAire era el hoy subsecretario del Medio Ambiente, Sergio Sánchez Martínez. Él sí conoce la materia, sea atmosférica, sea en la materia de partículas menores o sea en la materia ozono. 3, los incendios, el combate a los incendios se trasladó de la CONAFOR a Protección Civil. Ese es un ingrediente que no se ha considerado. Es decir, porque antes la CONAFOR traía el control, yo creo que tenía el mapa de riesgos, pero el hecho es que se trasladó a otra dependencia y no sé si con el mismo presupuesto. 4, se redujo el índice de contaminación por ozono. Entonces, Pero eso ya tiene tiempo. No tanto. ¿De 200 a 150? Sí. ¿Hace cuánto que No, en este sexenio. Y se hizo más laxa la verificación vehicular. En el sexenio pasado. Sí, No. De 200 a 150 fue en el sexenio pasado. Sí. Pero la verificación, la laxitud en la verificación es de este sexenio. El hecho es que para el caso de la Ciudad de México se le combinaron 2 crisis, la de partículas Y la de ozono. y la de ozono. Y por si fuera poco lo que señalaba Carlos, el responsable de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, no hay tal. Martín Gutiérrez la dejó creo que en febrero de este año, 4 de febrero. El hecho cierto es, por eso yo hablo del poder de la naturaleza y de la naturaleza del poder, pero lo cierto es que no se ve una particular atención a las cuestiones ambientales, no solo en este rubro, pero la evidencia es esa. Finalmente. Bueno, como ustedes saben, yo soy un defensor del mercado, pero aquí tengo sí, si no se habían dado cuenta, pero aquí tengo que reconocer que el mercado no puede solucionar el tema de la contaminación, no hay soluciones de mercado, se necesita a fuerza la intervención del gobierno. Y me llama mucho la atención que este gobierno, que es estatista, este gobierno que le encanta la intervención del gobierno, que cree en el gobierno como un instrumento para cambiar la sociedad, pues tenga estos fracasos pues monumentales, yo diría. ¿Monumentales de qué tamaño? Pues de que no podemos ni respirar en la Ciudad de México. Y acá yo lo que diría es, la intervención del gobierno puede ser reactiva o proactiva. Han hablado todos ustedes de el fracaso, el desastre en la reacción del gobierno frente a ya un problema pues que se generó. Ya no voy a abundar yo en ese sentido. Me voy a la otra parte. ¿Qué está haciendo el gobierno local y el gobierno federal
proactivamente para que no haya contaminación en el futuro en México. ¿Hay una estrategia en contra de la contaminación? ¿Le importa el medio ambiente al gobierno federal? ¿Va a construir una refinería? Bueno, yo creo que no hay una estrategia como si la hay en China, que tienen un problema de contaminación tremenda, pero hay una estrategia para ir bajando la contaminación. En Europa, por ejemplo, en Europa hay ya países que dijeron para el año 2030 puro coche eléctrico, se acabaron los coches de combustión interna. Aquí no hay una estrategia de qué vamos a hacer con las energías limpias. Por el contrario, a mí me parece increíble que el gobierno de López Obrador esté queriendo generar electricidad a partir del carbón. Perdón. Hay la construcción de una nueva refinería, el tema del sargazo, donde tampoco hay una estrategia. Es decir, me parece que para ser estatistas en este gobierno, hijo, qué mal manejan el Estado mexicano.